Este programa ha sido traído para ti por el equipo de profesionales de BDN Tax Service. Los invita a presentar sus taxes esta temporada. Ofrecemos para usted un trabajo responsable y garantizado. Nuestro personal con muchos años de experiencia en materia fiscal atenderá sus dudas y podrá encontrar respuesta en nuestros expertos. Sigue nuestras instrucciones para obtener un proceso exitoso. Llama a nuestros números para información al 407-414-4417, 407-674-6000, 407-444-1366 o escríbenos por WhatsApp al 407-414-4417 o al 407-444-1366. Amigos de Arepa News, buenas noches. Es un placer volver a saludarlos. Arepa News es su arepa informativa hecha por venezolanos y para venezolanos. Esta noche tengo un placer muy especial de poder entrevistar no solo a un profesional de mucha valía, sino a un verdadero amigo. Voy a presentarles a ustedes al doctor David Antonio Mendoza Yamauri, un joven profesional que es político y profesional del área económica y financiera, planificador estratégico, columnista en diversos medios de comunicación, tanto en Venezuela como en el exterior. Autor de 3 libros y un poemario, poeta también, y muy bueno por cierto. Promotor de emprendimientos, doctor en ciencias económicas y administrativas, asesor empresarial, director de Termómetro Económico, Academia Virtual, especialista en criptofinanzas, creador de soluciones financieras en criptoactivos, es docente universitario y una muy buena persona. David, bienvenido a Arepa News. Muchas gracias, Jorge. Qué presentación tan extensa. Y esto que traté de resumir un poco tu extenso currículum, que da mucho que pensar y de destacar porque eres un joven profesional venezolano que entre muchas responsabilidades profesionales hoy también se dedica a la docencia y eso es importantísimo porque se trata de la formación del futuro del país. David, quisiera comenzar esta entrevista pues hablando de algo en lo que muchos venezolanos tienen cifradas sus esperanzas para que se pudiera de pronto resolver la crisis que desde muchos años padece el país, la elección del presidente Joe Biden en Estados Unidos. ¿Crees tú que la elección per se de este nuevo presidente pueda cambiar o dar un giro de 90 grados a la política que ha sido aplicada desde Obama y proseguida por Trump? Sinceramente, creo que es posible pequeños cambios a corto plazo, pero no creo que haya un gran viraje, digamos, en este primer año del gobierno de Biden, pero sí creo que es posible que se genere algún tipo de negociación, algún tipo de acuerdo para permitir ayuda humanitaria, para también poder aligerar un poco el tema del bloqueo financiero y permitir que el país se desahogue un poco, porque económicamente está sumamente asfixiado y esto no le hace bien tampoco a la sociedad venezolana, pero sobre todo ha demostrado que no es totalmente eficiente a la hora de provocar un cambio de gobierno. ¿Crees tú que esa letanía de gobierno de transición, elecciones libres, etcétera, que durante 2 años ha mantenido Juan Guaidó, el expresidente de la Asamblea Nacional, pueda tener una prosecución con el gobierno de Biden? Porque a todas luces eso no ha traído ningún cambio real en el país. Bueno, fíjate, yo pienso que el trabajo que pudo haber hecho la oposición dirigida por Guaidó tuvo algunos elementos positivos en un momento determinado, pero creo que la radicalización en posiciones de crear 2 presidencias, 2 asambleas generales, asambleas legislativas, etcétera, creo que eso ha traído muchísimos problemas más que soluciones. Hoy tenemos el país dividido en 2 pedazos. Tenemos un presidente en el exterior, una Asamblea Nacional, digamos,
acabada de conformar con una legitimidad relativamente baja, y tenemos por otra parte una Asamblea Nacional saliente que está funcionando o que pretende funcionar a través de una especie de comisión delegada. Entonces tenemos un arroz con mango que es insostenible. Creo que sí se requiere que los venezolanos tomemos algún tipo de liderazgo en la situación política, pero sobre todo que entendamos que nadie nos va a venir a resolver nuestros problemas. Creo que digamos, la comunidad internacional puede ayudar, puede motorizar algunas soluciones, pero somos los venezolanos los que a través del voto definitivamente tenemos que darle una salida a la situación. No estoy asegurando con esto que el gobierno vaya a salir con votos, pero estoy diciendo que los votos pueden crear las condiciones para una negociación donde se permita entonces buscar soluciones reales para el país. Elecciones a pesar del control total del Consejo Nacional Electoral que tiene el gobierno sobre el mismo. Sí, yo creo que sí, porque fíjate, no es normal que, por ejemplo, parte de la oposición que sigue a Guaidó no haya participado, hayan llamado inclusive activamente a no participar en las elecciones legislativas, pero parte de ese grupo ahora esté buscando tarjetas con las cuales participar en las elecciones de gobernadores y luego en las las elecciones de alcaldes con ese mismo CNE. Yo creo que son luchas que deben ser sostenidas en el tiempo. Creo que la oposición venezolana debe unificarse un poco más. No pretendo que sean unísonas las fuerzas que componen la oposición, porque la oposición venezolana está compuesta por, en general, demócratas. Entonces, si hay democracia, también hay diferencias de visiones del país y diferencias de modos de hacer las cosas. Sin embargo, si la oposición logra ponerse de acuerdo mínimamente, yo creo que la primera decisión que deben tomar es no volver a faltar nunca más a unas elecciones. Porque a pesar del control que el gobierno pueda tener del CNE y de las instituciones del país, estamos hablando de que el gobierno tiene un 80% de rechazo. Lo único que hay que hacer es decirle a la gente que salga a votar. En unas elecciones con un 80% de rechazo es imposible que el gobierno pueda maquinar cualquier cosa. Eso no se puede maquillar. Entonces creo que las circunstancias están dadas para que los partidos se recompongan, porque están sumamente deteriorados en su capacidad electoral. Como un boxeador que no ha entrenado durante años y de repente se pretende montar en el ring, bueno, le van a dar una paliza, por muy buen boxeador que sea y por mucha buena técnica que tenga. Es decir, hay que ir construyendo capacidad electoral a través de la participación en elecciones hasta que llegue una elección donde ya las fuerzas estén fortalecidas, porque los votos, o sea, la intención de voto, aun cuando todavía está tenue, el rechazo del gobierno al convertirse en intención de voto permite que tú inmediatamente puedas cambiar el panorama político venezolano. Y hay un panorama que esperamos realmente se pueda cambiar, porque la crisis económica que viven los hermanos venezolanos, nuestros compatriotas, es realmente grave. Y vamos al tema que tú dominas muy bien. Aparte de la pandemia del COVID, que en realidad ha creado una crisis mundial en Venezuela, esto ha sido, como digamos, la guinda del pastel, pues. O sea, teníamos una crisis tan grande y llegó el COVID. O sea, éramos 100 y parió la abuela, creo que hay un dicho que dice, para ejemplificar la crisis venezolana. Hoy todo está dolarizado en Venezuela, no de hecho, sino de facto. ¿Crees que esa es la solución a la crisis en nuestro país? Bueno, fue una válvula de escape para permitir un ajuste de precios que el gobierno no podía darse el lujo de formalizar. Explícalo, ¿ves? ¿Cómo Porque así? después que vienes teniendo una economía totalmente controlada, vas a liberar precios, es incongruente con la política que el gobierno ha tenido. Entonces simplemente la dolarización permitió una válvula de escape y una salida lateral, un escape lateral del gobierno donde se lavó las manos, pero efectivamente aplicó una política de liberación de precios. Sin embargo, el gobierno como tal no se puede permitir perder el bolívar, porque el gobierno paga las nóminas públicas en bolívares, y las nóminas públicas en bolívares se pagan contra la devaluación. Es decir, cada vez que el gobierno paga salarios,
Cada vez que el gobierno emite algún bono nuevo, en realidad lo está haciendo contra dinero que no tiene contraprestación ni en bienes y servicios ni en las reservas internacionales. En otras palabras, está emitiendo dinero que llaman inorgánico en el mundo económico. Entonces, ese dinero es totalmente inflacionario. Ok. ¿Perdón? Te preguntaba si eso no provocaba inflación. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno... Sí, la inflación venezolana es producto de varios factores, pero todos responsabilidad de la política económica del gobierno. El gobierno se dedicó en principio a destruir el aparato productivo a través de la importación de bienes e insumos baratos, es decir, importaba caro con sobreprecio y luego subsidiaba internamente esas importaciones, dejando por fuera de la competencia a los productores nacionales, a los cuales además se dedicó a perseguir y acabó con el aparato productivo. Eso creó una escasez de bienes y servicios en el país, en un país que ya de por sí, antes de la llegada del gobierno, era importador, porque tampoco es verdad que Venezuela se abastecía, pero había unos rubros en los cuales Venezuela era fuerte y que ahora tampoco lo es. Es decir, la producción nacional, aun cuando el productor nacional era a veces ineficiente, pero aún así se producía. El gobierno se dedicó a importar y a vender por debajo del precio. En otras palabras, eso cuando pasa en otro país, es decir, cuando, por ejemplo, tú quieres meter un producto en otro país y lo quieres vender por debajo de tu costo de producción, eso se llama dumping. Y el otro país no te permite hacerlo, que puedes acabar con su industria. Y después tú te vas a quedar con el monopolio. En Venezuela, el Estado le hizo dumping al país a favor de las empresas de afuera. Es gravísimo lo que hizo el Estado venezolano en Venezuela en estos últimos 20 años. Bueno, pero... Y si a eso le suma, disculpa, dime. No, te decía que tú me dices que la inflación es estricta culpa del gobierno y la crisis también. O sea que aquí no tiene nada que ver el bloqueo económico, David. O sea que no te dejen importar medicinas, alimentos, insumos básicos, no tiene nada que ver. Fíjate, sí y no. Te explico por qué. Porque el bloqueo financiero y el bloqueo económico llega posterior a la crisis. Ya la crisis estaba montada. Pero lo ha agravado, ¿no? Lo agravó terriblemente. Lo ha agravado, pero realmente no es lo que ha provocado la crisis. El gobierno ya no tenía soluciones para lo que estaba pasando. Pero le sirvió sí de bandera. Decirle a la gente, mira, Venezuela está mal por el bloqueo. Sí, el bloqueo ha generado ha agravado la situación, pero la situación ya estaba montada previo al bloqueo. Este es un gobierno que aparte de que creó esa escasez que produce inflación, porque entonces muy pocos tienen los productos, además se ha dedicado a emitir dinero inorgánico para poder pagar sueldos y para poder mantener el aparato funcionando. Y eso ha generado también inflación. Entonces, todo esto ha sido producto de una política pésima. Y ya están entrampados en su propia política. Y como una salvación política para ellos, pero como un agravamiento para la situación de los venezolanos, llegaron las sanciones. Entonces las sanciones desde el punto de vista político fueron una tabla de salvación que le tiraron al gobierno, porque le permitieron decir que todo lo que estaba pasando era culpa de las sanciones, cuando eso no es cierto. Fue una política también pésima por parte de la oposición tirar esa tabla de justificación de la situación venezolana al gobierno, de modo que les permitieron no asumir su responsabilidad y además agravaron las condiciones de vida de los venezolanos. O sea que ambos grupos se han portado de una forma sumamente irresponsable. Mira, David, tú que tienes la explicación detallada y a todos le encuentras una explicación en materia económica, quisiéramos todos los amigos que están pendientes de Arepa News, que son miles de miles en todo el mundo, que nos expliques cómo hace un ser humano para que reciba un sueldo máximo de $2 al mes que no le alcanza ni para medio cartón de huevos. ¿Cómo hace para vivir? Explícame eso porque nadie lo entiende. Fíjate, en Venezuela están ocurriendo muchas cosas que son dignas de estudio, pero te puedo decir que la gente se ha reinventado a nivel de emprendimiento, lo que llaman emprendimiento por ocasión, es decir, te ves obligado a salir a la calle a hacer otras cosas que no son las cosas que estás acostumbrado a hacer o en donde te desarrollas mejor para poder completar el presupuesto que necesitas para subsistir. En segundo lugar, no todos lo logran, por tanto hay mucha gente pasando trabajo.
En tercer lugar, el programa de alimentos que el gobierno tiene, que aquí se llama CLAP, ese programa tiene un alcance muy amplio y aun cuando quedan grandes grupos de la población por fuera, sin embargo, también hay que reconocer que tiene un amplio espectro de aplicación. Sin eso hubiera sido inviable mantener al país, ¿no? Pero además hay mucha recepción de recursos a través de remesas. Es decir, mucho venezolano que se fue y manda una ayuda para la familia que le queda acá. Y por otra parte, bueno, también hay mucha gente que se está yendo porque no puede con la situación. Por último, la gente liquida activos. Te voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una casa que me costó $200,000 hace 10 años, ahorita yo voy a recibir $40,000 por esa casa. Pero como no tengo soluciones a corto plazo y a mediano plazo para poder solventar mi realidad económica, entonces yo remato ese inmueble, tomo ese dinero y con eso pienso subsistir, digamos, un tiempo determinado. Pero ¿quiénes compran esos inmuebles? Los que tienen el poder adquisitivo, es decir, los que reciben dólares, los que no están encerrados en la economía local. Por último, hay venezolanos que han logrado exportar servicios también. O sea que hay un reacomodo de la economía venezolana. Mira, tú acabas de decir algo que me llama poderosamente la atención, ¿no? Y que lo había conversado con algunos amigos y coincidíamos en que es contradictorio, pero es una realidad. Los primeros en salir del país, bueno, fueron aquellos grupos sobre todo los jóvenes que participaron en las llamadas guarimbas, los que incendiaron las calles, los que protestaron de todas maneras contra el gobierno. Pero paradójicamente, ellos que salieron hoy están salvando al gobierno con las remesas que envían a sus familiares. ¿No te parece contradictorio eso? Yo no creo que estén salvando al gobierno, lo que creo es que están ayudando a sus familias. Los que estamos salvando al gobierno somos los venezolanos. Pero ellos son venezolanos y ese dinero que envían se inserta en la economía y hace que el gobierno tenga más aire, ¿no? No creo, porque la intención de ellos no es esa, es salvar a la familia. Creo que la forma es electoral. Estamos claros. Yo te entiendo, pero creo que... Pero en la práctica eso es lo que está pasando. No, yo creo que lo que salva al gobierno es políticamente las sanciones, porque las sanciones le dieron al gobierno oxígeno político. Cuando ya no tenían cómo justificar lo que estaba pasando, llegaron las sanciones y dijeron, son las sanciones. Las sanciones son las culpables de todo lo que está pasando. O sea que si se quitan esas sanciones, ¿se cae el gobierno? Si se quitan esas sanciones, se cae la careta del gobierno. Queda clarísimo que el gobierno es quien es el culpable y el responsable de la situación del país. Lo que pasa es que este es un gobierno que no cae así. Porque primero, la gente no tiene la intención de participar electoralmente. Eso hay que rescatarlo urgentemente. Y en segundo lugar, todos sabemos que en Venezuela las instituciones están todas monopolizadas por el gobierno. En Venezuela no hay un equilibrio de poderes. La misma Asamblea Nacional que acaba de ser electa, yo no voy a entrar en la discusión de si es legal o no es legal, pero no es legítima, definitivamente no es representativa de las fuerzas del país. Por otra parte, fue una parte de la oposición la que llamó activamente a no votar, esperando que vinieran de afuera, no sé, un helicóptero, donde viniera un soldado americano, una cosa muy fantasiosa, porque aquí el punto es que los políticos venezolanos no han asumido su responsabilidad con el país, ni los de un lado ni los del otro. Bien. Nos has hecho pensar mucho en cuanto a que la gente está reinventando, está emprendiendo. ¿Tú qué has emprendido para poder compensar esos sueldos tan bajos que tienen los docentes en el país? ¿Cuál es tu emprendimiento? Comparte con nosotros, por favor. Ok, bien, buena pregunta. Tú sabes que yo, porque tú lo conoces, pues yo no vivo del salario del docente. Peleo por los salarios de los docentes. Lucho porque los docentes tengan unos buenos salarios, pero gracias a Dios yo no dependo de eso. Voy a tomar un paréntesis para además aclarar que yo soy de los que piensa que la sociedad tiene que ser reflejo de los docentes, reflejo de su condición, reflejo de su dignidad y reflejo de su vida.
Y si los docentes no son dignificados con el salario y no son dignificados moralmente y no son dignificados socialmente, espiritualmente y materialmente, pues la sociedad no tiene mucho sentido de organización, de justicia, de mérito, sino que la sociedad vale cualquier cosa. Entonces creo que es muy importante la labor del docente para construir la sociedad. Creo que se construye desde la sociedad y desde la escuela, y de ahí para adelante, desde la familia y desde la escuela, se construye la sociedad. Ahora bien, si tú me preguntas a mí, ¿cómo hace un docente para poder sobrevivir? ¿Y qué hace David Mendoza en particular? Eso, a eso voy. Bueno, yo desde que yo empecé mi carrera no como docente. Yo trabajé en la empresa privada donde tuve una experiencia muy rica. Después tuve algunos cargos en el sector público de responsabilidad, de dirección, etcétera. Y luego me dediqué a tener mis empresas, mis emprendimientos. Un restaurante que estaba en el centro, que tenía cierto grado de reputación porque era muy económico. Asimismo, como ese restaurante, también inicié una academia virtual que se llama Termómetro Económico. Es una plataforma que además brinda servicios de asesoría a las empresas. Y bueno, esa gama de actividades, este año pasado más el año presente, hemos empezado con mucha fuerza un proyecto que se llama Nautilus Crypto Club, con unos proyectos en materia de criptoactivos, y asimismo hemos iniciado un fondo de inversiones en criptoactivos que permite que la gente pueda salvar su dinero de la devaluación del bolívar y de la devaluación del dólar, porque no es un secreto tampoco que Estados Unidos tiene una emisión brutal de dinero inorgánico también para pagar todas estas plataformas de beneficios que le está brindando a su sociedad para luchar contra el COVID, pero que ya venía también devaluando para poder abaratar costos de producción y poder de alguna forma competir con la producción de Asia. Entonces, esa gran masa monetaria que entró al mercado y que ha venido entrando al mercado por parte de Estados Unidos, que funciona prácticamente como el Banco Central del mundo desde el acuerdo de Bretton Woods, esa gran masa monetaria, ¿verdad?, está dejando las reservas internacionales de los países sin poder de compra, porque las tienen en dólares. Está dejando a los ciudadanos del mundo que tienen sus ahorros en dólares, los está dejando más empobrecidos, porque ahora el dólar vale menos contra los mismos bienes y servicios del planeta. Entonces termina ocurriendo que la gente busca un escape, y el escape no pueden ser las otras monedas fiat o el euro, el yuan, etcétera, porque para mantener el equilibrio competitivo internacional, esos otros países también se ven obligados a devaluar sus monedas para que no se favorezca demasiado la competencia de exportaciones de Estados Unidos. Entonces no tienes dónde esconderte, y pareciera que es el mercado de criptoactivos el que está absorbiendo toda esa masa monetaria junto con los mercados de acciones y bonos de Estados Unidos. ¿Qué futuro le ves a las criptomonedas y en este caso al Petro, que fue lanzado con bombos y platillos, que se iba a anclar inclusive los sueldos al Petro, etcétera, cosa que no ha ocurrido? Pero ¿qué futuro tú le ves al Petro y a las criptomonedas en el mundo? Creo que el Bitcoin está cerca de los $40,000, si no me equivoco. Sí. Sí, fíjate, con respecto al Petro, yo escribí un artículo que se llama algo así, porque no recuerdo textualmente, pero estados ilusio-criptomonetaristas. La ilusión monetaria y los estados ilusio-criptomonetaristas. Porque lo que se pretendía con el Petro en Venezuela, que era brindarle un escape al país por el tema del dólar, no se logró por varias cosas, y mucho menos anclar los salarios al Petro. Porque si tú anclas los salarios al Petro, tú tienes que tener recursos para hacer eso. Cada vez que el Petro suba, tu estado tienes más gastos y tienes que pagar más. Y evidentemente lo iban a hacer era imprimiendo billetes y monedas. Ajá. Y uno pudiera pensar que no, iban a pagar con Petro. Bueno, pero también están emitiendo Petros. ¿Y quién te garantizaba que no viniera Petro 2,
Petronila, Petrico, Petrica, Petra, Petronio, y entonces cada cosa de esa se fuera convirtiendo en una emisión nueva. Eso no le brindó confianza al mercado. Pero además, el tiro en el ala que vino desde Estados Unidos de prohibir las transacciones con Petro, terminó de dar al traste a aquel proyecto. ¿Qué futuro le veo al Petro? Desde el punto de vista formal, si no hay un cambio de condiciones políticas en el país, si no se sienta la gente a conversar, ninguno, por ahora, al menos por ahora ninguno. Y con respecto a las criptomonedas, es un mercado que está en crecimiento, pero hay que entender que es un mercado altamente volátil. Fíjate, un día está en 9.000 y 6 meses después está en 40.000. Y así como está en 40.000, dentro de un mes puede estar en 20.000. Es decir, los niveles de cambio de precio son muy altos. Entonces es un mercado que así como la gente gana mucho dinero, también lo puede perder. Sin embargo, cuando tú lo ves a largo plazo, los criptoactivos, en el caso del Bitcoin, que es, digamos, es la principal y que representa un porcentaje muy alto del mercado, cuando tú ves hace 20 años que estaba en $200 y hoy día está cerca de los 40.000, oscilando entre 30 y 40, definitivamente, por mucho que baje a 8, a 9 y después suba, la verdad es que se ha mantenido en una tendencia alcista. Pero no es tampoco como la gente cree, que compró hoy y se hizo rico. Es como todas las inversiones, hay que saberlas hacer, hay que hacerlas a través de gente que sepa hacerlas y hay que durar el tiempo necesario para poder capitalizar tu inversión. Porque si entras y sales con mucha premura, no capitalizas y más bien estás perdiendo dinero. Pero le veo un futuro inmenso al mercado de criptomonedas y a su uso, por la libertad que da, por la tecnología que usa, porque el sujeto es el protagonista de todo esto. Es la gente dándole credibilidad a la otra gente y impide que los estados tengan libertad absoluta de quitar dinero a través de la devaluación, a través de la inflación, a través de la emisión inorgánica. Eso no pasa en los criptoactivos. A ver, ¿cuál es el futuro para las personas a quienes se les pagó algunas utilidades, renuncias, etcétera, con Petros y a quienes compraron Petros? ¿Les es positivo? ¿Qué pueden hacer con ese dinero? ¿Guardarlo? ¿Venderlo? ¿Qué sugerirías tú? Yo sugeriría que lo cambiaran por otras criptomonedas. Yo sugeriría que lo cambiaran por otra criptomoneda. O sea, que tendrían que comprar... No se quedaran con esa posición en Petro. O sea, 40.000 Petros por un Bitcoin. La equivalencia que dé, pero no quedarte en la posición con Petro, sino ir de inmediato a cambiar eso por otra criptomoneda. Que tenga mayor liquidez, mayor espacio en el mercado. Si tú lo dices, eso significa que entonces el Petro tiene sus horas contadas y podría estar escrita su partida de función. Solo falta ponerle la fecha. No, no necesariamente, porque el gobierno lo va a seguir utilizando para pagar sueldos y salarios. Y mientras el gobierno lo use, la gente lo tiene que recibir, porque tú tienes un empleo y te entregan eso y tienes que recibirlo. Pero, ¿qué pasa? Que cuando vas al mercado a venderlo, el mercado te quita un porcentaje, no te lo recibe al precio que se supone que tiene. Te voy a dar un ejemplo con otro instrumento para que entendamos que esto pasa cada rato. ¿Tú recuerdas aquellos bonos que pagó el gobierno a los educadores, que los llamó B-bonos, que los pagó el gobierno de Chávez en los primeros 5 años de gobierno? Bueno, mi madre, era educadora. Ella recibió esos B-bonos. Ella fue al mercado financiero a venderlos. Se los compraron a una tasa de descuento del 35%. Quiere decir que a ella le pagaron una deuda de, por decirte, voy a inventar el número, por decirte, de 100 bolívares con B-bonos, y cuando fue a cambiar esos bonos para que le dieran sus bolívares, se los pagaron en 65 bolívares por 100. Entonces ella dejó de ganar. Es como si hicieron ricos a los bancos en ese negocio. Algo parecido pasa con el petro. Cuando te entregan el petro y tú lo cambias, pierdes mucho valor. Oye, pero es mejor perder ese valor en el momento que después. Exactamente. David, quisiéramos que nos expliques brevemente, para poder entenderlo, cómo es que el dólar sube en Venezuela, suben todos los productos.
De pronto al día siguiente el dólar bajó, pero no bajan los productos. En segundo lugar, un billete de $20 que no esté en perfecto estado, te lo pueden comprar en $10. ¿Cómo es que no reciben un dólar? Explícame porque nadie lo entiende. Nadie, absolutamente nadie entiende lo que está pasando en la economía venezolana. ¿Cómo es que hoy tú vas en la mañana al automercado y una harina pan está en $1.50? De pronto cuando quieres pagar se suspenden, no hay línea aparentemente con los bancos y a la 1 de la tarde en que se vuelve a activar, resulta que ya no es $1.50, sino son $2.20 y tienes que pagar ese precio. ¿Cómo se explica esta locura? Fíjate, cuando el gobierno interrumpió la capacidad de suministro de los bienes y servicios de la economía, es decir, que acabó con las empresas, que acabó con el libre mercado, que se convirtió en el máximo, el mayor importador de este país es el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú rompes la cadena de continuidad en el suministro de bienes y servicios, creas la expectativa de escasez. Entonces, ¿qué le pasa al comerciante? El comerciante no tiene la seguridad o al menos algún nivel de certeza del precio al cual va a reponer el inventario. Entonces, si él vende el inventario al precio de hoy y se voltea y le subieron la reposición de inventario, puede estar perdiendo. Oye, Entonces, pero los márgenes que tienen que exigir para estar seguros que no están perdiendo son altísimos. me parece que estás tratando de lavarle la cara a unos Dime, Jorge. sinvergüenzas que lo que hacen es lucrar y no les importa en absoluto. Hay un sector, tanto empresarial como de comerciantes, que no les importa nada. O sea, son unos abusadores. No creo que tu explicación pueda justificar Óyeme, eso. sí, Jorge. Cuando una persona, las leyes están hechas, las leyes están hechas para que todo el mundo las respete y las sanciones están hechas para que de vez en cuando alguien que se equivoca en la aplicación, en el comportamiento, es decir, para la excepción, entonces se aplica. Pero cuando todo el mundo, todas las personas, todo el que se dedica a un área comercial está teniendo un comportamiento determinado, no es culpa de la persona, es culpa del modelo que está implementado. Porque no estamos hablando de una excepción, como tú bien me estás diciendo. Es que todos son sinvergüenza. O sea, ¿tú de verdad crees que es lógico pensar que todos los comerciantes de este país quieren robar a la gente? ¿Tú crees que ellos no Pareciera están que sí, pensando? pareciera que sí. No hay un sentimiento Pero te nacional parece de sensato, solidaridad. está bien, pero ¿te parece sensato pensar eso y no pensar que los que son los responsables de hacer las políticas públicas no las han hecho bien? No, yo no he dicho eso. En efecto, la justicia, como tú dices, y coincido plenamente, tiene que ser aplicada si existen las leyes. Es un gobierno que no tiene autoridad, ni moral, ni nada, para poder corregir eso, porque si pone unos militares que te cobran para que tú te colees en las colas para la gasolina y no hacen nada sabiendo nombres, existiendo evidencia, entonces no se le puede pedir nada, ¿no? La moral, te lo digo honestamente, la moral de la clase dirigencial y del gobierno de Venezuela está por los suelos. O sea, no hay moral, son unos inmorales, salvo contadas excepciones, ¿no? Pero ¿cómo pudiéramos hacer para pedirles que apliquen la ley y que se corrijan esos entuertos? Hay la SUNDE. Lo que pasa es que Sí, te escucho. Lo que pasa es que el entuerto, lo que te estoy tratando de explicar, Jorge, es que el entuerto no se va a corregir con más controles. El entuerto se va a corregir trayendo inversiones extranjeras, poniendo a los propios a producir internamente, creando condiciones en el mercado de confianza para que entonces haya muchos productos, haya mucha competencia. Y entonces, si tú quieres abusar con un precio, simplemente no puedas porque el de al lado lo tiene más barato. Pero si el de al lado no existe porque lo quebraron, si no existe continuidad en el suministro, si yo no puedo saber en cuánto voy a reponer mi inventario y soy el único que lo vende, estás obligado a comprarme. ¿Y quién es el responsable de que eso haya pasado? Son las políticas de Estado de este gobierno. Los dirigentes de este gobierno no son especialistas en las materias que dirigen. ¿Quién dirige el Ministerio de Economía de este país? Son personas formadas en esa área. No lo son. En Venezuela lo que hay es una economía de la reacción. Fulanito subió el precio, tráncale y quítale el inventario. Menganito, el portugués ese está vendiendo una cerveza muy cara, tráncale el negocio. Fulanito lo vamos a poner no sé, de jefe de la ODI de Guayana. Entonces, bueno, me hace el favor y me le entregas las minas. O sea, esta es una economía que no se entiende.
porque no hay la menor intención de corregirla, porque se crearon mafias alrededor de esas decisiones. Pero no le echemos la culpa al particular, porque el particular somos todos nosotros. La culpa la tienen los que elaboraron las políticas públicas, los que crearon estas condiciones en el mercado. Hablando de que no se entiende, no sé si tú me puedes explicar. Yo he visto el otro día un reportaje que me dejó pensando, ¿no? Se presenta la crisis que es real en Venezuela, donde hay gente que no tiene realmente ni qué comer. Pero por otro lado, todos los viernes los bodegones, las licorerías, las discotecas, los centros comerciales están full y pagando en dólares. Salió el sinvergüenza diputado de un consejo legislativo que apuntó con un arma a una señora de la tercera edad y pagan comprando un teléfono para la esposa de $1,500, pagándolos en efectivo. O sea, tú dices, pero ¿cómo es posible si un maestro cobra $2 al mes que pueda ir y tomarse unas 10 cervezas que cuesta $1 cada cerveza, ir con la familia a almorzar, irse a la discoteca o comprar en Zara, etcétera? ¿Cómo se explica eso? Ayúdanos, por favor, porque no, vamos a volvernos locos. Pero es lo mismo que te estoy diciendo. Ese es un fenómeno que es consecuencia de lo que ya viene pasando. Mira, la libertad económica, tiene que ser hija de la libertad política, donde se crean embudos políticos, se crean monopolios económicos, donde se cercenan las libertades, la gente es más pobre. Mira las dictaduras del mundo, mira Corea del Norte, mira los grados de desigualdad que hay en China, los grados de desigualdad que hay en Rusia, los grados de desigualdad que se están creando en Venezuela. Son productos de que cuando tú monopolizas el hecho económico, secuestras el hecho político, la economía actúa en consecuencia, porque creas un embudo de amiguismos, donde si tú no estás en una rosca, no puedes desarrollarte económicamente. Y eso está pasando en el país. Entonces hay un grupo de gente que tiene acceso a los bienes y a los servicios de una forma grosera, ¿verdad? Saciados totalmente de sus necesidades, saciados hasta la vergüenza, contra otro grupo de personas mayoritario que no tiene cómo subsistir. Pero eso es producto del modelo político. Eso es producto precisamente de que los que gobiernan se han quedado con lo poquito que hay, con las poquitas empresas que hay, con los poquitos dólares que hay en la economía, y los que no están en esa macolla no recogen nada. Es decir, tenemos un país de gobernantes y servidumbre. Tenemos un país muy triste. Y eso es una responsabilidad absoluta y total de los que hacen las políticas públicas en el país. Eso no es culpa del señor portugués que vende pan. Yo no estoy diciendo que el señor portugués que vende pan sea un santo, pero no es su culpa. Él no elaboró la política pública, él también es una víctima de la política pública. Entonces estamos señalando a las víctimas, estamos señalando a los de victimarios y estamos de alguna forma exculpando a los que verdaderamente son los victimarios, que son los que están tomando las decisiones en el país. Mira, me voy a quedar con una frase que me parece lapidaria. La economía tiene que ser hija de la economía política, ¿no? Algo así fue lo que dijiste. La política es la base sobre la que se desarrolla toda la sociedad. Si la política está secuestrada por un grupo, la economía termina estando secuestrada por ese grupo. David, ha sido un placer el haber podido conversar contigo, verte después de algún tiempo y saber que sigues teniendo el mismo ímpetu, un poco más sereno con los años y que tienes claro hacia dónde debemos de marchar. Ha sido un placer. Arepa News se complace en haber podido conversar contigo y si tienes algo que decirnos, con gusto, te escuchamos. Bueno, no, primero te agradezco a ti la invitación. A tu audiencia, espero que disfruten la entrevista acalorada que tuvimos, porque siempre es un gusto y una emoción hablar del país. Además, hablar contigo siempre ha sido agradable, pues. Y bueno, y muchas gracias a la gente de Arepa por darnos esta oportunidad. Espero estar de nuevo y que podamos hablar muchísimos más temas con regularidad. Muchas gracias, David. Amigos, esta es Arepa News, su arepa informativa hecha por venezolanos para los venezolanos. Hasta una próxima entrega.
Este programa ha sido traído para ti por el equipo de profesionales de BDN Tax Service. Los invita a presentar sus taxes de esta temporada. Ofrecemos para usted un trabajo responsable y garantizado. Nuestro personal, con muchos años de experiencia en materia fiscal, atenderá sus dudas y podrá encontrar respuestas en nuestros expertos. Sigue nuestras instrucciones para obtener un proceso exitoso. Llama a nuestros números para información al 407-414-4417, 407-674-6000, 407-444-1366 o escríbenos por WhatsApp al 407-414-4417 o al 407-444-1366.